Recordemos que si usted tiene la Biblia en el teléfono, en el celular, debe de consagrar ese celular para el Señor, ¿verdad? Y cuanto antes poder comprarse una Biblia. Declaramos: esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a continuar. La semana pasada celebramos nuestro Pentecostés y hoy vamos a continuar con la obra del Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42. ¿Qué pasó con aquella iglesia, con aquel pueblo donde el Espíritu Santo fue derramado? ¿Cómo se manifestó? Ya vimos que fue en lenguas repartidas de fuego, una gloria maravillosa. Comenzaron a hablar en otras lenguas, de tal manera que creían que estaban borrachos, ¿verdad? Y que todos les oían hablando en su propio idioma. El Espíritu Santo está aquí. Los saludamos. Amén. Le damos la bienvenida, aunque Él siempre está. Donde estén dos o tres reunidos, ahí está el Señor con nosotros. Y sabiendo que el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. También recordamos que al recibir a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y para qué y por qué mora en nosotros? ¿Quién se recuerda el mensaje de hace 15 días? Me quedé sola. Bueno, viene para que usted cumpla su primera misión. ¿Cuál es su primera misión? Ser una mujer, un hombre de Dios, ¿verdad? Un buen ciudadano, un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, una buena hija, una buena madre. Nos ayuda a caminar en un caminar diferente, porque somos nuevas criaturas en Cristo. El Espíritu de Dios ya mora en usted. Amén. En cada uno de nosotros. Ahora, Pentecostés nos habla de un bautismo que es el sumergirnos. La palabra bautizar es sumergirnos en el Espíritu para que nosotros podamos cumplir nuestra misión, nuestra segunda misión, que es llevar el Evangelio a todas las criaturas. Y hoy vamos a ver que el día de Pentecostés es el día que nace la iglesia del Señor, a través del fuego, del poder del Espíritu Santo, para ser esparcida por todo el universo. ¿Cómo podemos entender que con solo 12 personas el Evangelio llegara hasta nosotros? ¿Verdad? Esa gente hace 2000 y resto de años ya no está, pero el Espíritu Santo se mueve, ¿verdad? A través de cada uno de los que le hemos recibido. Entonces vamos a ver, la palabra del Señor nos enseña que la iglesia tiene una nueva naturaleza, es caminar naturalmente en lo sobrenatural. Vamos a ver, la iglesia está en la tierra, y anoche decía el hermano que nosotros no pertenecemos a esta tierra, somos los extraterrestres, dijo, ¿verdad? Porque no pertenecemos a esta tierra, y lo dice Juan 17. Estamos en la tierra, pero no le pertenecemos a este mundo. Entonces, somos del cielo. Ya nuestro nombre está escrito, ya nuestra ciudadanía está en los cielos, y estamos aquí con una misión. ¿Cierto? Ok. Veamos cómo se comportaron estos primeros cristianos. Dice el versículo 42, recordemos que en el 41 nos habla de cuántos vinieron a Cristo
en el primer discurso, en la primera prédica que se dio Pedro y los discípulos, leamos el 41, dice, así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados. O sea, fíjense que el mismo día que lo recibieron, se bautizan. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pueden tomar asiento. Estos son los fundamentos que debe de afirmar. Cuando una construcción se va a hacer, se cava aquel terreno, ¿verdad? Y entre más profundo, lleva cimientos más fuertes. Y ese fundamento le ayuda a edificar más arriba, ¿verdad? Hay casas que yo conocí que no tienen ese fundamento. Cuando nosotros llegamos a Costa Rica, me dice mi papá, nos compró la propiedad donde vivimos, y dice, ahí hay una casita donde te puedes meter, se pueden meter, y nosotros veníamos confiados. Pero cuando llegamos, tocábamos las paredes y se hacían así. Hubo que quitarla, que botarla, era un peligro, porque no tenía bases, porque no tenía fundamento. Y eso es un peligro. Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios no tiene fundamento, fácilmente se muere. Fácilmente, todo lo que le hable de Dios le parece bonito. Es como las vaquitas de portal, ¿verdad? Hay esas que se mueven así. Usted lo pone ahí en el carro, en la parte de atrás, y aún siente todo que sí. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento, porque no están fundamentados en la palabra del Señor. Ahora, los primeros discípulos, dice la palabra del Señor, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Pues todo lo que el Señor les enseñó, todo lo que ellos vivieron y convivieron con el Señor en su camino, es lo que ellos iban a transmitirle a aquella iglesia que se comenzaba a levantar. Y ese fundamento está establecido hasta el día de hoy, que es la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es Dios hablando con cada uno de nosotros. La palabra de Dios es Cristo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Entonces la palabra verbo es la palabra en acción. Jesús fue encarnado en la Virgen María, se hizo carne y vino para enseñarnos, y Él nos declara: no hay otro camino, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces los discípulos comienzan a instruir a aquella iglesia enseñándoles la palabra, el mensaje. Juan dice en su mensaje: lo que hemos visto y oído, eso hablamos, ¿verdad? Entonces, si usted y yo conocemos de la palabra, por eso es el énfasis que el Señor pone en discipular, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Podemos hacer seguidores. Por ejemplo, yo le pregunto a usted: ¿usted de qué partido es? Y usted: yo soy tal, yo soy el otro. Pero usted no es que está metido en ese equipo, no es que está metido en eso, sino que me gusta o ese es el que yo quiero. Pero en Cristo Jesús usted no puede hacer eso. Usted necesita meterse, caminar con el Señor, como lo hicieron los discípulos. Aprender con Él. Saber que cada palabra que está escrita en la Biblia es Dios hablando con nosotros. Entonces, ellos comienzan a enseñarles a sus discípulos lo que el Señor les había dicho, cómo les había instruido sus caminar, como el Espíritu Santo vino sobre el Señor, y en ese momento comenzó a predicar, comenzó a sanar, comenzó a liberar, comenzó a hacer cosas maravillosas y a declarar que Él era aquel que tenía que morir por sus pecados, como ha muerto por los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? Él vino a morir por cada uno de nosotros. Entonces, la doctrina del Señor no la podemos cambiar. Dios envió a su propio Hijo a este mundo
para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es el fundamento de la doctrina del Señor. Y Él envió su Espíritu Santo a morar en nosotros. Ahora, toda palabra que Dios habla es para ser obedecida, para ser aceptada por los que hemos nacido de nuevo. ¿Verdad? Recordemos que para nacer de nuevo tenemos que haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahora, dice la palabra de Dios que perseveraban en la comunión unos con otros. La iglesia primitiva, y no le llamamos, decía el hermano anoche, primitiva, la iglesia que comenzó en ese tiempo, ¿verdad? Estaba muy enlazada, muy unida. Había un amor intrínseco en la comunión de unos con otros, lo cual proporciona el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. No hay un espíritu de división, ni de rivalidad, ni nada por el estilo, porque el amor de Dios está en nosotros. El Señor nos dice: yo no les di espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, esa iglesia comenzó a caminar, ¿verdad?, a perseverar, y dice: en el partimiento del pan se compartían con los que no tenían, y en la Santa Cena, y oraban juntos. Esta mañana en mi devocional yo leo un salmo, o a veces 2 o 3, ¿verdad? Y me tocaba leer, vamos a ver, oh santo, ya no me acuerdo. Que tengo otra Biblia en la casa. Bueno, dice que bienaventurados son los que estáis en la casa del Señor por las noches, que todos los siervos están reunidos, y sobre ellos, vamos a ver, ok, Salmo 134, 3 versículos. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. O sea, hay un culto y están aquí, hay una reunión y están aquí. Dice: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. ¿Cuántos siervos hay aquí del Señor? A ver, levante. ¿Usted es un siervo? Desde el instante que recibimos al Señor, nos convertimos en sus siervos. Y vamos a ver los privilegios de un siervo en una de estas prédicas. Ok, y vemos que entonces la unión, dice la palabra de Dios, que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo y oran juntos, están de acuerdo, no que están orando uno por una cosa, el otro está cantando, el otro está leyendo la Biblia, el otro, eso no hay acuerdo. Tenemos que orar en la misma dirección, en la misma comunión, saber por qué estamos orando, porque Dios respalda la comunión de los santos. Amén. Y la iglesia continúa. Ahora, pregúntese: nace la iglesia, nace un bebé. Cuando un bebé nace, ¿le cuesta respirar? Normalmente no. Lo normal es que no. Si le cuesta respirar, algo malo está en el cuerpo, ¿verdad? Nosotros, el caminar en el Señor debe ser como respirar, no como aquel que se le pone una camisa de fuerza, no como aquel que se le obliga, porque el Espíritu del Señor está en cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Es normal, nuestro caminar debe ir paso tras paso tras paso. Pero el Espíritu Santo ha venido a nosotros para que usted y yo nos fortalezcamos y podamos avanzar en el llamamiento que Dios nos ha dado. Créalo o no, el Espíritu Santo se deja sentir en muchas formas. A veces teníamos la mentalidad de que si no temblábamos, no, el Espíritu Santo no me bautizó, si no hablo en lengua no lo tengo, sino... Obviamente todos debemos de aspirar a hablar en lengua del Espíritu, pero lo esencial no está en eso.
Eso es una experiencia para ustedes, para cada uno de nosotros, si el Señor nos la da. Lo esencial es el cambio de vida. Es la motivación que viene de adentro, no por imposición. El Espíritu Santo nos motiva de adentro hacia afuera, para que nosotros, por ejemplo, hoy vamos a hablar un poquito de los dones y los ministerios que el Espíritu Santo trae sobre todos. Todos los que tenemos a Cristo tenemos dones. Si no tiene uno, tiene más. Y nadie tiene uno, ¿verdad? Y ese don lo ponemos al servicio de la iglesia. Lo ponemos para la gloria del Señor. Y entonces dice la palabra del Señor que el caminar de esta primera iglesia bajo el poder del Espíritu Santo, en esa comunión que llegaron a entender, que donde se predicaba la palabra, donde estaban los discípulos enseñando, todos corrían porque tenían ¿qué? Hambre, tenían sed. El Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y se desató una sed, una hambre de oír la palabra de Dios y de obedecerla. El Señor lo dijo y así es. Cuando dicen amén. Y entonces ese mover de la iglesia llamó la atención de los que estaban afuera. Llamó la atención de aquellos que de pronto cambiaron, dejaron lo que estaban haciendo, se apartaron del licor, se apartaron del robo. Dice: el que robaba ya no roba, el que miente ya no miente. Y los hogares comenzaron a ser transformados. Y dice la palabra del Señor que en el versículo 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces esa es la vida normal de una iglesia movida por el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? Eso debería de estar en cada uno de nosotros. Esa motivación, esa pasión, ese fuego que debe de haber en nosotros, eso que nos empuja a obedecer y a caminar en el Espíritu, ya no en nuestra carne. Dice la palabra del Señor, voy a pasarme ahí al versículo 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, no había arrogancia, no había prepotencia. Todos habían entendido que ellos eran lo que eran porque Jesús había muerto por ellos. Ahora, murió por nosotros. ¿Lo tenemos en nosotros? Amén. Entonces, tenemos que entender que en Cristo Jesús todos valemos la sangre de Cristo. No hay unos más, otros menos. La humildad, la mansedumbre nos lleva a unirnos, a no ver diferencias, a no andar viendo la paja en el ojo ajeno, sino a ayudarnos unos a otros. Eso era lo que hacía. Dice el versículo 44, ahí dice: todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, ¿verdad? Entonces la iglesia debe de ayudarse, debe de enlazarse por las coyunturas del Espíritu, por las coyunturas del amor. El Espíritu Santo nos une, dice: y perseveramos unánimes. Así es como encontró Dios a aquellos discípulos que le mandó que estuvieran ahí hasta recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cuando hay unanimidad, a veces no hay unanimidad ni en donde están dos, no se ponen de acuerdo dos. Hay una rivalidad, hay discusiones. Ahí no está el Espíritu de Dios. La unidad, la unanimidad, la comunión es lo que Dios quiere y se manifiesta a través del Espíritu en la iglesia del Señor, que somos el cuerpo de Cristo visible aquí en la tierra. Amén. Entonces, de esta manera, dice la palabra del Señor, que ellos perseveraban unánimes, el 46, en el templo. Cuando se abren las puertas del templo, la gente hace fila
empujan las puertas porque si no vienen a abrirlas, pues lo van a abrir, ¿verdad? Igual que en los estadios, igual que en ese lugar, ¿verdad que sí? ¿La iglesia hace eso? Bueno, no responda. Dice la palabra del Señor, dice, y partiendo en el pan en las casas, o sea, comiendo juntos, con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Antes de Pentecostés eran solamente los discípulos que caminaban con Jesús, los que estaban siendo enseñados. La palabra discípulo es a los pies del maestro. ¿Cómo está usted hoy delante del Señor? A los pies del maestro, ¿verdad? Aprendiendo, recibiendo, y no solamente eso, aplicando al corazón, porque podemos recibir aquí, pero no bajar aquí. Lo que la palabra de Dios nos manda, yo voy a cumplirla, yo voy a hacerla. ¿Estamos acá, hermanos? De tal manera que usted no puede seguir diciendo, es que así soy yo, es que así son los González, es que así era mi abuelo, es que yo salí igual a mí. ¿Me explico? Nosotros tenemos un nuevo ADN, el ADN de Cristo. Amén. Tenemos el fuego de Dios está en nosotros, y el poder de Dios se manifiesta a través de cada uno de sus hijos. Si usted está aquí con un espíritu atento, con una mente que usted sabe que puede captar el mensaje, porque usted tiene hambre, porque usted tiene sed, porque tenemos hambre y sed. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Eso se va a manifestar como vida. Es una palabra rema. La palabra rema es que se hace vida en usted, en mí, en cada uno de nosotros. ¿Se imagina la iglesia, casa del alfarero, caminando en el rema del Señor? Unos y otros, amándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, ¿verdad? Somos palabras, yo creo que habilidades blandas no debería ser para la iglesia, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y debemos de saber cómo relacionarnos unos con otros, con palabras que edifiquen, con palabras que bendigan, con palabras de fe, ayudándonos unos a otros. Muchas veces pasa algo entre nosotros y soltamos una palabra negativa. Eso no está bien, porque estamos abriéndole puertas al enemigo, ¿verdad? El enemigo nos toma por la lengua. Entonces vamos a mirar lo que el Espíritu Santo al venir a tu vida ya hizo, porque somos una iglesia que caminamos en el Espíritu. En el 1 de Corintios 12:1 nos dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Usted vino a Cristo. ¿Cuántos hemos venido a Cristo? Pues Dios tiene regalos para usted. Dígale al que está a su lado, dígale. Dios tiene regalos. Dones es regalo. No es algo que usted tenga que comprar. Un don es un regalo de Dios. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, o sea, maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor de su vida, ¿verdad? Sino por el Espíritu Santo. ¿Cuánto podemos llamarlo mi Señor? Amén. También dice la palabra de Dios que nadie puede decir Abba. La palabra Abba es una palabra angelical, porque prácticamente no es ni hebrea, ni aramea, ni griega, sino que es una palabra angelical que es solamente por el Espíritu. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted le dice Abba, y la palabra Abba es Padre. Padre. Dice la palabra del Señor. Ahora, en el versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Usted puede analizar, pensar en este día.
¿qué don me ha puesto Dios en mí? ¿Qué don tengo yo para servir? Porque todos los dones son para servir, no para servirse, sino para servir a la iglesia, para servir a los demás, para servir a los de afuera. Dios te da dones para que usted sea transmitiendo la bendición de Dios a otro. El versículo que Dios me dio cuando esta iglesia se levanta fue: esta iglesia es una iglesia de bendición para bendición. Entonces, ¿quién es usted? Usted es una persona de bendición para bendición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos decimos un amén de verdad? Amén. Gloria al Señor. Y de esa manera dice que los dones son dados por el Espíritu Santo de Dios. Escudriñe su corazón, escudriñe qué es el don que Dios le dio. Y esta semana usted va a escribir y usted va a encontrar más de un don. Y la próxima semana me va a traer ese papelito. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Para que oremos por ello, para que el Espíritu de Dios le ministre. Yo tengo el don y ahorita vamos a leer ahí algunos de los dones. Pero también dice la palabra del Señor: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y eso está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra de Dios que Dios ha puesto en la iglesia pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos son los 5 ministerios dados por el Señor a la congregación, para que usted y yo seamos edificados. Alabamos al Señor. Y vayamos avanzando en nuestro caminar en Cristo, de tal manera que antes de Cristo usted podría decir: no, yo viera qué cosa más terrible. Y es bueno, como decía anoche el hermano, recordar de dónde lo sacó el Señor a uno, ¿verdad? Para no llenarse de orgullo, para no llenarse de prepotencia. Todos tenemos un pasado, todos tenemos de que avergonzarnos en ese pasado, pero la gracia y la misericordia del Señor nos ha alcanzado. Es por gracia y es por misericordia, ¿verdad? Entonces podemos entender lo que estamos hablando. La palabra de Dios dice que los que estamos en Cristo tenemos la capacidad de entender lo que es del Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Otra de las cosas es, dice el versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Entonces, hay diversidad de dones, todos tenemos dones. Hay llamados al ministerio, que no todos lo tenemos de la misma manera, ¿verdad? Pero en alguna medida usted es pastor o pastora en su hogar, en su familia, ¿verdad? En su rebaño, pequeños rebaños, para que usted los pastoree, para que usted los guíe, para que usted los dirija. Y también dice la palabra del Señor que Él nos puso como reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, cada uno de nosotros, si usted tiene un llamado a un ministerio, hágamelo saber. Y entonces oramos y le capacitamos y vemos cómo se puede desempeñar ese ministerio. La palabra del Señor nos dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todo en todos. Entonces, los milagros, las cosas grandes que nosotros vemos es la operación directa del Padre a través de nosotros, puede ser, porque a cualquiera de sus hijos usa Dios, a cualquiera de nosotros. Entonces, Dios nos enseña que al venir el Espíritu Santo, usted debe irse sumergiendo cada vez más en la palabra, conociéndolo más, pidiéndole. Ahora, me voy a ir corriendo porque el tiempo es corto, al versículo 31 del mismo capítulo 12. ¿Qué dice el versículo 31? Dios nos abre una puerta. Dios nos dice: haga esto, ¿qué quieres que yo te dé? Dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea, el don que usted quisiera tener, pídaselo al Señor e instrúyase en Él, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, yo
Yo no sé, no soy cantante. Yo no canto, ni los pollitos, ¿verdad? Pero algunas veces me da por cantar. Entonces le pido al Señor, ayúdame para cantarte mejor, ¿verdad? Dice que como cantante soy mejor el pastor, ¿cómo es? Soy mejor cantante, ya se me fue. Mejor soy como pastora, dice, algo así. ¿Por qué? Porque no es mi habilidad. Pero si yo le pregunto a algunos de los que están aquí, ¿esa es su don? Si algo le pregunto sobre la música, la diferencia es que son dones que también se pueden aprender. Si usted siente el llamado, se puede aprender. Ahora, vámonos a la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 12. Cuando usted tiene un don, le toca desarrollarlo, desempeñarlo, aprender a ejercerlo con habilidades y destrezas. Dios no le dio un don, es un talento. Es un talento que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Recordemos que allá en los evangelios Dios habla de que le había dado a una persona 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1. Ahora, ese don a usted le toca multiplicarlo. Yo le digo a los que tocan instrumentos, entrenen a otra persona, porque en cualquier momento, como no estuvo Will, ahora que estuvo operado, nadie podía tocar el bajo, porque solo Don Will es el señor del bajo, ¿sí? Entonces, de pronto falta alguien y hay que multiplicarlo. ¿Me doy a entender, hermanos? Dice la palabra del Señor en el capítulo 12 del libro de Romanos. Digo pues, por la gracia, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, no crea usted que usted es doña toda. Sí, porque Dios le dio a usted un talento, un don, que usted sobresale. Usted no sobresale, se le quita el don y no es nada. ¿Me voy a entender? Pasa cualquier cosa. Nosotros somos privilegiados de estar en el cuerpo de Cristo. Y cada uno ejerciendo su función, ¿verdad? Esta mano, por ejemplo, ahorita, después de que me operaron, a mí me cuesta. A veces voy a coger algo y no puedo. Pero tengo esta otra mano para que me ayude, ¿verdad? Así debemos de colaborar unos con otros. Somos colaboradores en el cuerpo de Cristo. Somos miembros del mismo cuerpo. Somos comprados por la misma sangre. Somos ministrados por el mismo Espíritu. Amén, hermanos. Entonces dice aquí la palabra del Señor: no tengas más alto concepto de sí que el que debes de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios te dio una medida de fe que tú debes de hacer crecer. ¿Cómo la hago crecer? Creyéndole a Dios. No creyéndole a Dios, sino creyendo a Dios. O sea, lo que Dios dice de mí, eso yo declaro. ¿Qué es la declaración de fe? Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Amén. Creemos en eso. Amén. Damos gloria al Señor. Entonces, aquí el Señor nos llama a la mansedumbre, a la humildad. Y quiero decirles un poquito, una cosa. Cuando usted se crece un poquito, cuando usted cree que usted es indispensable, que no, yo dejo todo botado y me voy y van a ver qué hacen conmigo. Déjeme decirle que Dios va a tratar con tu orgullo. Dios mira de lejos al altivo. Dios mira de lejos al que se piensa que solamente como él o como ella lo hace. No somos nada sin Cristo. No somos nada.
Y si somos orgullosos, altivos por lo que Dios pone en nosotros, Dios ya no está caminando con nosotros. El talento que Dios le ha dado a usted para su trabajo, para que usted pueda llevar el alimento a su casa, para que usted pueda ejercer una labor fuera, es un talento de que Dios en tu vida, y debemos de ejercerlo con mansedumbre, no con arrogancia, no con prepotencia, no abusando en nuestros trabajos. Dice, haciendo todas las cosas como para el Señor. ¿Alguien está aquí hoy? El Espíritu Santo no quiere, quizás esta noche te va a visitar y tú vas a sentir cosas muy lindas y quizás va a tener una visión. Eso es cosa de Dios con cada uno de nosotros. Pero la manifestación de que usted es bautizada y bautizado por el Espíritu Santo es porque habla diferente, porque camina en orden, porque sabe perdonar y amar, porque sabe cumplir con excelencia. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Una iglesia que diga, esa persona, qué diferente que es. ¿Dónde se congrega? Yo digo, aquí, ¿verdad? Hay un salmo que dice, este nació allí y este nació, ¿verdad? Entonces yo digo, de la casa del alfarero. De acuerdo que nosotros nos podemos enorgullecer, valga la palabra, que es gloriarnos en el Señor por las personas que cumplen su misión. Y Dios sea grandemente glorificado. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Nadie es más ni nadie es menos. Nadie sobra, ¿verdad? Y si viene alguien más, debe ser abrazado con la misma actitud que yo fui abrazada por el Señor, que usted fue abrazado por el Señor. ¿Me doy a entender? Que la persona sienta, y hoy les digo a los que nos están visitando, les amamos en el Señor. Amén. Siéntanse en la casa del Señor. ¿De acuerdo? Y de esa manera dice la palabra del Señor, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, dice, úsese conforme a la medida de fe, ¿verdad? Suelte la palabra. Y si es de Dios, se cumple. Si no es de Dios, pues I'm sorry. Habló por sí misma nada más, ¿verdad? Eso es algo que a la iglesia le toca. La profecía es algo que le toca al pueblo pesarla. Si es de Dios, si no es de Dios. Alguien le da una palabra de parte del Señor, usted lo va a sentir y poco a poco va a haber el cumplimiento. Si no se cumple, no es de Dios. Pero si se cumple, yo estoy para recibirla. Amén. ¿Cuántos dicen un amén a eso? Si se cumple, es del Señor. Nunca acepte porque alguien le diga, el Señor me dijo. Un momento, pese eso, ¿verdad? Porque Dios no se mueve así. Dice la palabra del Señor, úsese conforme a la medida de fe. No porque Dios no hable, no porque Dios no hable. Dios hoy sigue hablando como habló hace 2000 años y más. Pero nosotros tenemos que estar atentos. Dice, si en servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza. Yo bendigo, ¿dónde está mi hermana? Bendigo a la hermana Dalia y al equipo de Ujieres. Todos los que se encargan del servicio en la casa del Señor, en las puertas, para que todo esté en orden, para que usted llegue y encuentre la casa linda, los que limpian la casa. Me explico, es un trabajo que no se ve de pronto las personas, pero si ellos no lo hacen, usted va a decir, ¿y dónde está la gente que limpia en esta casa? ¿Dónde está la gente que gente más abandonada, verdad? Porque para hablar somos buenos, ¿cierto? Pero muchas bendiciones, hermana Dalia, hermano Giovanni, por ese ministerio que Dios ha puesto, que es de servir. Ese don especial que es de servir, y lo hacen con mucho amor. Y quiera Dios, hermanos, que tomemos las cosas buenas de las personas y desechemos las malas, ¿verdad? No desechemos a la persona, desechemos las actitudes malas. Ahora dice la palabra del Señor, el que enseña en la enseñanza, bendigamos a los maestros. Los maestros casi no se sienten en la iglesia.
Y usted los ve que ellos vienen y recogen los niños y se los llevan, los que le traigan. Pero debemos de estar orando para que el Espíritu Santo los guíe, para que el Espíritu Santo los ministre. Y si usted siente un llamado con los niños, vaya, busque niños en la comunidad, tráigalos. En un tiempo las hermanas se vestían de payasos y pasaban recogiendo niños y llenaron este lugar con más de 200 niños y cantaban y alababan al Señor. Ese don nos hace falta. Nos hace falta. Ya lo que estamos aquí, ya estamos un poquito así, como pasaditos algunos. Dice la palabra del Señor, el que exhorta en la exhortación. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por la pastora? ¿Verdad? Porque a través de la palabra se exhorta. A través de lo que se habla, a través del consejo, a través del hablar entre nosotros. Dice la palabra del Señor, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, hermanos, no con pesar, no con pereza. El que preside con solicitud. Le damos gloria a Dios por el que presidió hoy, amén. El hermano Alejandro y todos los que pasan por este lugar. Y si usted es llamado, usted, hermano, levante su mano. A veces oigo en la iglesia que dice, es que a mí no me toman ni en cuenta. Es que el Señor, la pastora ni me pregunta, hermano, perdón, pero el que está sintiéndole es usted. Y usted debe acercarse, hermana, viera que yo siento poder trabajar o ayudarles en esto, en tal cosa. Yo siento un llamado para el canto, entonces llamamos a Caro para que lo prepare. Caro prepara gente en el canto, así es que es un don que Dios le ha dado. Y de cero puede ser un gran cantante, Dios le da las habilidades. Amén. Entonces, a otro que dice, hermana, yo siento aprender el teclado y llamamos a David para que nos enseñe el teclado, llamamos a Moisés para que enseñe las baterías. ¿Me explico? Lo que Dios lo está llamando, buscamos saber cómo usted puede desarrollar y ir a otro nivel en su llamado y poder alabar al Señor y glorificarlo. Dice la palabra del Señor, el que preside y el que hace misericordia con alegría. Hermanos, este don debe tenerlos todos, absolutamente todos. Y le doy un tip. Cuando usted ayuda a otra persona, usted es muy bendecido, muy bendecida. Anoche me bendijo la pareja que trajo la hermana Araceli, un par de papá y un hijo que estaban sentados allí. Personitas que andan ahí vendiendo cositas en la calle. Ellos estuvieron aquí con nosotros y sé que Dios nos pudo haber bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, la iglesia no puede estar estática. Si usted está estático, si usted está sentado nada más pensando en las situaciones suyas, usted se va a derrumbar como cristiano. Usted se va a decaer, va a estar bien mirándole los defectos a los demás, va a estar viendo que la pastora no le llama, no se interesa por usted, no le toma en cuenta. Yo no sé, no se acordó de llevarle aguacate, yo no sé cuántas cosas, pero cuando estamos activos, más bien usted le llama a la pastora y le dice, hermana, me pidieron el número porque quieren llamarlo para una consejería, denle el número mío, para eso estoy yo. Amén. Y así la iglesia comienza a moverse en el mover del Espíritu Santo, en el mover de Dios. Y hay un llamado para todos, que es dar testimonio allá afuera, predicar el Evangelio, hablarle a toda criatura, invitarlos a la casa del Señor, llamarlos al discipulado. Si usted no dice, bueno, yo no sé qué voy a hacer, agarre ese libro de discipulado si usted ya lo hizo y diga, yo voy a decirle a la vecina a ver si quiere aprender de la Biblia, y me pide un libro a mí y le llevamos el discipulado a la casa. Amén. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros para que usted cumpla su misión. La segunda misión es servir al Señor con todo su corazón, con toda alegría, con todo gozo. Pertenecemos a un mismo cuerpo, somos todos avalados por la sangre del Cordero. Y el Espíritu Santo dice la palabra del Señor, abre la boca y yo te la voy a llenar. No tengas temor, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. Entonces, vamos avanzando viendo cómo es ser bautizado. El ser bautizado es ese dinamismo, en hebreo, en griego, no sé, se le dice dunamis, que quiere decir dinamita. Ahora, pregúntese, ¿tiene usted dinamita en su llamado? ¿O es usted de las que por cualquier cosa yo no? A mí, se saben contar, como decía, no cuenten conmigo, ¿verdad? No, mis amados, no, mis amados. Si en algo puedo servir, voy a servir. Si algo puedo hacer, lo voy a hacer. Si alguien no lo hace, yo lo hago. Amén. Y vamos a llenar la casa del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y podemos alabar y glorificar al Señor. Vamos a pasar al ministerio. Les recuerdo, mis hermanos, el curso de habilidades blandas. Todo comienza por casa. Aquellos que están aquí, que están orando por sus familias, ore para que el corazón de su familia se abra, ¿verdad? Para recibir ese curso. En el versículo 9 del capítulo 12 dice esta palabra que es para la iglesia del Señor: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amén. Pónganse de pie. Damos alabanza al Señor. ¿Alguien alaba a Cristo esta mañana? ¿Alguien le da gloria al Señor? Démosle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a ese Dios maravilloso y eterno, a ese Dios santo, 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 que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Use sus manos para alabar al Señor. Use su mente para glorificar al Señor. Dígale al Espíritu Santo, muéstrame el don, muéstrame el llamado, muéstrame el talento, Señor. Yo necesito estar ejerciendo ese llamado, ese llamamiento, Señor. Glorifícate. Heme aquí, como te dijo el profeta Isaías: envíame a mí. Envíame, yo quiero ir por las almas allá afuera. Yo quiero orar por los enfermos. Yo quiero echar fuera los demonios. Yo quiero orar por mi comunidad, por mi urbanización, Señor. Oh Dios, glorifica tu nombre, Padre. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hermosa mañana. Te damos gloria, gloria, gloria. Oh